Hola, bienvenidos a este análisis. La verdad es que, después de varias semanas de muchísima tensión, los mercados globales nos acaban de dar una sorpresa, pero mayúscula. Fue una semana muy potente, llena de giros que nadie se esperaba y que sin duda vale la pena desglosar con calma. Y bueno, la gran pregunta que está en la mente de todos es justo esa. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué, así de repente, esa cautela extrema se transformó en optimismo? Esa es la incógnita que vamos a intentar resolver juntos, analizando pieza por pieza este rompecabezas financiero. Para entenderlo bien, vamos a cubrir 5 puntos que son cruciales. Primero, este sorpresivo rally en las bolsas. Luego, vamos a ver por qué el dólar dio un paso atrás. Analizaremos las señales a veces contradictorias del petróleo y el oro. Después, intentaremos descifrar el mensaje de los bonos sobre la Fed. Y, para terminar, nos vamos a preguntar si toda esta euforia es realmente para quedarse. Muy bien, vamos a entrar en materia. El primer punto es el que todos vieron, el inesperado rally bursátil. Fue un cambio drástico en el sentimiento del mercado, ¿eh? Pasamos de estar a la defensiva, con todo el mundo cubriéndose, a un apetito por el riesgo casi de un día para otro. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, solo en Estados Unidos el índice tecnológico Nasdaq se disparó un 3.8%. Es su mejor semana desde mayo. Mientras tanto, el S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes, no se quedó para nada atrás, con un alza de casi el 3%. O sea, esto nos habla de un optimismo muy fuerte. Ahora, lo que es verdaderamente interesante es que esto no fue solo una fiesta en Wall Street. Para nada. Fue un movimiento sincronizado a nivel mundial. Si vemos Asia, el Nikkei de Japón subió casi un 5%. En Europa, las alzas también fueron muy importantes. Fue, de verdad, una ola de optimismo global. Entonces, ¿cuál fue la chispa que encendió toda esta euforia? Bueno, la respuesta está en la geopolítica. La simple esperanza de que el conflicto en Irán pudiera empezar a calmarse redujo drásticamente la percepción de riesgo. Y claro, los inversionistas, que llevaban semanas protegiéndose, salieron con todo a comprar. Avancemos, porque este cambio de ánimo tuvo un efecto dominó en todas partes. Nuestro segundo punto es ver cómo reaccionó la moneda más importante del mundo, el dólar estadounidense. Para entender lo que pasó con el dólar es clave este concepto, la prima geopolítica. Suena técnico, pero es bastante simple. En tiempos de miedo, la gente busca refugio en activos seguros, como el dólar, y eso hace que su valor suba. Ese valor extra por el miedo es lo que llamamos prima geopolítica. Y aquí se ve clarísimo. Al disminuir esa percepción de riesgo, la prima geopolítica del dólar, pues se esfumó. El dinero empezó a salir del seguro dólar para irse a otras monedas, como el yen, el euro o el dólar australiano, que se benefician más cuando hay optimismo en la economía mundial. Pasemos ahora a la tercera sección, que es donde la historia se pone más compleja. Porque mientras las acciones y las divisas parecían contar una historia de puro optimismo, el mercado de materias primas nos estaba enviando señales, bueno, bastante mixtas, sobre todo si vemos el petróleo y el oro. A ver, miremos el petróleo. Sí tuvo una pequeña caída, pero que no nos engañe la foto del momento. El precio del crudo Brent sigue a un 40% más alto que antes de que empezaran las tensiones. Esto lo que nos dice es que, a pesar del optimismo general, el mercado energético todavía está bajo una presión enorme. Y esta cita de la Agencia Internacional de Energía es tremenda. Con el estrecho de Hormuz prácticamente cerrado al tráfico normal, la situación se califica como la mayor interrupción de suministro de la historia. Así que el riesgo en el mercado petrolero sigue siendo muy alto. Y en contraste total con esa volatilidad del petróleo, tenemos al oro. Superó los $4,600 la onza, marcando su cuarto día de subida. ¿Qué nos dice esto? Que mientras unos celebraban el fin del riesgo, otros seguían comprando el activo defensivo por excelencia. El oro es como un seguro contra esa incertidumbre que claramente todavía existe. Y esto nos lleva directo a nuestro cuarto punto, el mercado de bonos. Este mercado es fundamental porque nos da pistas muy valiosas sobre lo que los grandes inversionistas esperan que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el banco central más poderoso del mundo. La reacción aquí fue inmediata y muy clara. Los rendimientos de los bonos a corto plazo cayeron. En palabras simples, esto significa que el mercado ahora cree que la Fed no va a tener que ser tan agresiva subiendo las tasas de interés como se pensaba antes. Pero aquí es donde la cosa se complica. El mercado se enfrenta a un verdadero dilema. Por un lado, tenemos un shock energético que no se va, como vimos con el petróleo, y eso empuja la inflación para arriba.
Y por otro lado, esa inflación tan alta podría, eventualmente, limitar la capacidad de la Fed para mantener una política dura por mucho tiempo. Es un equilibrio súper delicado. Y así llegamos a nuestra última sección donde tenemos que poner una nota de cautela. Hay que preguntarse, ¿este rally es de verdad? ¿Es duradero? ¿O es algo mucho más frágil de lo que parece? Muchos analistas de mercado están usando justo esta frase, un respiro temporal. La idea de fondo es que, aunque las noticias son buenas, es muy posible que los problemas estructurales sigan ahí, sin resolverse, y que quizás el mercado esté celebrando un poco antes de tiempo. Y aquí están las razones concretas para ser un poco escépticos. Los ataques en la región no han parado del todo. No hay ninguna certeza sobre cuándo se va a normalizar el paso por el estrecho de Hormuz, y las cadenas de suministro de energía siguen bastante rotas. Mientras todo esto no se resuelva, la volatilidad va a seguir siendo la norma del día a día. Así que cerramos con esta pregunta, ¿qué es la clave de todo? La euforia de esta semana se siente real, claro, pero los riesgos de fondo no han desaparecido. La gran incógnita que queda en el aire es si estamos viendo el comienzo de una nueva tendencia alcista o, simplemente, una breve tregua en un entorno que sigue siendo muy, pero muy incierto. La respuesta definirá el rumbo de todo en los próximos meses.